Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos los que estáis ahora mismo en directo y para los que lo estéis viendo a posteriori, pues lo mismo. Bienvenidos. Y hoy os traigo un tema muy interesante para esta época de verano. Vamos a hablar de los activos imprescindibles para poder gestionar de la mejor manera posible las manchas y que, bueno, que cuando termine el verano pues no sea aquello demasiado catastrófico, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el sur tenemos un verano mucho más corto, tenemos menos margen de tiempo para que el tratamiento en invierno sea lo suficientemente intensivo como para llegar a experimentar muy bien la mancha. Entonces, por ese motivo, ahora en verano hay que prestarle muchísima, muchísima atención a la mancha. Pero antes de ello, quería recordaros un poco las características del máster, que además ya están abiertas las inscripciones para el inicio de octubre. Queríamos hablaros un poco de la metodología de trabajo. En otros webinars también os lo cuento, pero para los nuevos y los que no me hayáis escuchado aún, pues aquí va toda la información. Que sepáis que es un máster totalmente adaptado a aquellas personas que ya estamos en el mundo laboral y que por lo tanto pues no tenemos la disponibilidad para estar todo el tiempo que quisiéramos dedicados a sacarnos el máster. Entonces, lo bueno es que la metodología está muy bien estructurada. Van a ser 8 meses intensos, pero muy bien gestionados los tiempos para que el ritmo lo podamos llevar absolutamente todos. Va a ser una formación semipresencial. Se va a facilitar todo lo que es temario en PDF, las clases grabadas con profesores que están en el mundo laboral y están en contacto directamente con la industria, lo cual os ayudará a haceros una idea real y fiel de cómo es el sector. Además, voy a ir avanzando y os voy a enseñar un poco lo que es el temario y cómo se ha estructurado. Vamos a tener, perdón, que no me vaya yo a equivocar, efectivamente, junto con el trabajo de fin de máster son 10 puntos en concreto, 10 módulos, porque también os damos la guía y pautas de cómo realizar este trabajo de fin de máster. Y eso está en el número 10, en el módulo 10. Pero, por ejemplo, empezando, bueno, desde el primero, en el módulo número 1, vamos a ver todo aquello que es el marco legal que acoge a lo que es un cosmético, lo que debe de contener, cómo se regula, lo que debe contener, lo que no debe de contener, lo que se permite dentro de la Unión Europea. Se habla también de normativas fuera de la Unión Europea para que tengamos información global, que en muchas ocasiones nos pasa que, bueno, en unos países se permiten determinados ingredientes, en la Unión Europea no se permiten o viceversa, y todo eso lo vamos a poder ver en este módulo. En tanto, en el módulo 2, donde vamos a ver todo lo que son ingredientes, de qué está compuesto un cosmético, absolutamente desde los principios activos, desde los transformadores biológicos, todo lo que hace que un cosmético sea lo que es. Porque una barra de labios tiene determinada composición y por qué un gel de ducha para piel sensible tiene que tener determinada composición. Tanto en el módulo 3 como en el 4 vamos a ver ya directamente el desarrollo y formulación del producto cosmético. En este caso, lo que se aborda es eso, el diseño del propio producto, de la propia fórmula cosmética, y se va desde productos de limpieza, higiene, productos específicos como productos sanitarios, cuidado del bebé. Aquí se va a ver cada uno de estas familias, cuáles son las características que suelen tener. En cuanto al módulo 5, donde vemos que es el módulo de calidad, seguridad y eficacia, aquí vamos a ver lo que son los pilares de la fabricación de un cosmético y cómo se comercializa este producto. Tenemos aquí los módulos 6, producto y procesos. Aquí vamos a poder entender
cómo se estructura una planta, cómo se diseña una planta de elaboración de productos cosméticos. Vamos a comprender en profundidad cuáles son las características específicas que tienen que tener, por ejemplo, las salas blancas. Entonces, aquí ya nos metemos en el mundo de la fabricación del propio producto cosmético, ya logística de elaboración pura y dura. En el módulo 7 vamos a ver consulta dermocosmética, tratamientos médicos con repercusión farmacéutica. En este módulo podemos ver cómo dos mundos que a priori no están excesivamente conectados, sí que vemos la interacción que tienen hoy en día. Cada vez se van ligando más. Cada vez las personas se hacen más tratamientos médico-estéticos, pero tenemos muy presente que el cuidado de lo que es la piel, el embellecimiento mediante fórmulas cosméticas de lo que es la piel, va intrínseco a mejorar, por ejemplo, los resultados de un tratamiento de medicina estética. También vamos a poder ver aquí lo que son dermoanalizadores que también nos van a ayudar, por ejemplo, en la oficina de farmacia, a poder ver con otros ojos, nunca mejor dicho, lo que es una piel, un problema con el que nos venga un cliente, cómo poder abordarlo, ampliamos las miras de cómo se debe observar y cómo se debe abordar la ayuda a esa persona que, por ejemplo, nos viene con, en el caso de las manchas, con una mancha que quiere ayudar a que no se intensifique. En cuanto al número 8, no podemos olvidar que este módulo es muy necesario en la época que estamos viviendo porque un buen cosmético hay que hacerle una comunicación a su público final, hay que hacerle un buen marketing y tenemos que saber cuáles son esos canales de comunicación, cómo se desarrolla este proceso de hacer conocer el producto cosmético y podemos ver cómo está también cambiando el sector y cada vez tenemos que estar más al día en cuáles son esos medios en los que hay que estar presente para hacer conocer el producto cosmético en cuestión. En el número 9, preparación del proyecto final y trabajo final de máster. Entonces, si os dais cuenta, vamos en orden desde lo que es la concepción de qué parte es la que acoge a la producción, elaboración de un producto cosmético en cuanto a la legislación, tanto nacional como europea, y vamos avanzando poco a poco en este proceso de ir descubriendo qué contiene, qué diferencias hay dependiendo de la familia de producto cosmético que se quiera elaborar, hasta llegar al punto final que es ya esa presentación en el mercado del producto cosmético. Entonces, el máster está diseñado para que entendamos desde la raíz todas las variantes, todas las vertientes de la elaboración de un producto cosmético. En cuanto al trabajo de final de máster, mi consejo es que si tenéis una idea de un tema que os apasione mucho y que os apetezca investigar, proponedlo desde un principio, porque según vais avanzando, vais a, o bien a cambiar de opinión, que eso me pasó a mí, o bien ir introduciendo todo lo que vais aprendiendo en el tema que habéis elegido. Como veis aquí os enseño la metodología, esos 8 módulos teóricos, esas horas de prácticas presenciales. Vais a tener en la plataforma un apartado en el que vais a poder relacionaros con compañeros. Nos ayudéis a responder esas clases teóricas, los apuntes, os enseño aquí, mirad, aquí tenéis, ¿vale? Lo que son el temario en PDF para que lo tengáis y luego lo que son las clases grabadas de cada uno de los módulos que estáis viendo. E importantísimo, estas clases prácticas.
Las clases prácticas son esenciales para poder abrir la mente y entender cuando tengáis el producto cosmético en la mano, todo lo que conlleva, toda la tecnología, toda la investigación que hay detrás. Vais a tener taller sensorial y análisis de producto, en el que vais a poder tener las materias primas en la mano. Vais a poder preguntar cómo se comportan la mezcla de algunas de ellas. Vais a tener también nanotecnología en el laboratorio, formulación. Vais a poder formular vuestros propios productos cosméticos. Vais a entender de primera mano la importancia de estos procesos de diseño del producto, de estos procesos de elaboración, porque la logística a la hora del desarrollo y formular y fabricación de un producto cosmético tiene que ser tan minuciosamente preparada. También vais a tener tratamientos médico-estéticos, en la clase de dermoanalizadores, donde vais también a poder tener una visión de qué es lo que se ve en la calle con el cliente final, cómo abordar esa entrevista, cómo hacer las preguntas y qué preguntas son imprescindibles para poder, con todos los conocimientos adquiridos, llegar a buen puerto en cuanto a la recomendación que se haga, visita guiada al laboratorio y, por supuesto, la clase de marketing y venta online, que, como os digo, es imprescindible comprender el mundo el mundo online, en el que hoy en día sí o sí este sector está creciendo y no podemos ser ajenos a todo lo que implica. Ahora vamos a empezar ya con la ciencia antimanchas. Aquí os pongo los objetivos. Primordial, lo que quiero que entendáis es que completamos mejor las manchas, de forma persistente. ¿Cuáles son esos activos fundamentales que sí o sí tienen que aparecer o deberían de aparecer en esas fórmulas cosméticas que vais a elegir para diseñar ese protocolo de actuación a ese cliente? ¿Cuáles son las condiciones o las preguntas o los detalles, ¿no?, que vamos a tener que tener muy en cuenta sobre esa persona que tenemos delante para poder aconsejar de forma correcta? Y los activos o ingredientes barrera, les he llamado así, es porque toda persona que esté en un proceso de despigmentación o de controlar que esa mancha no suba de tono, tiene que velar porque la barrera protectora esté en el mejor estado posible. Así que vamos allá. Os pregunto, ¿comprendes la mancha? Hoy vamos a ir de forma muy sutil. Vamos a comprender determinadas cositas, no nos vamos a meter en profundidad porque tendríamos que estar un fin de semana entero con ello. Pero yo os propongo lo siguiente, ¿vale? Que os hagáis 4 preguntas claves para comprender la mancha de la persona que tenéis delante. La primera, ¿qué tipo de pigmento está implicado? Para esto, los dermoanalizadores son súper útiles, porque al final nos permiten, ya cuando vamos agudizando el ojo, aprender a diferenciar determinados detalles. Entonces, ¿es melanina? ¿FEU? ¿Eumelanina? Esto, las cámaras de los dermoanalizadores nos permiten verla muy bien. Entonces, vamos a ver esos tonos marroncillos y diferentes compactaciones de estos mismos pigmentos. ¿Es hemosiderina? Estamos viendo en alguna zona tonos violeta más presentes que no son parte vascular. Lipofuscina, estamos viendo ya que hay determinada tonalidad amarillenta generalizada alrededor también de esa mancha, pues combinación de varios de estos pigmentos. Entonces, esta respuesta determina qué activos son los que vamos a preferir introducir dentro de la rutina que vamos a construir. Pregunta 2. ¿Dónde está localizado el pigmento? Aquí os pongo en epidermis,
dermis o ambas. ¿Por qué? Porque, ¿vale? Nos vamos a encontrar con esa transferencia de este pigmento a las capas superficiales hasta que ya nos encontramos con el pigmento ya de cara, ya está en la capa más alta, pero dependiendo de la mancha también nos podemos encontrar con que ese pigmento está en dermis. ¿Qué pasa? Esta respuesta determina el alcance real que va a tener el tratamiento vía tópica y si vamos a tener que complementarlo con otros procedimientos que seguramente sean ya de receta médica. La tercera, ¿cuál es el estado del melanotopo? Entendamos melanotopo como todo el entorno que rodea, afecta e interactúa con el melanocito. Entonces, ¿cómo está el estado del melanotopo? Hay factores solubles activos refiriéndonos a todas aquellas moléculas inflamatorias o que desencadenen determinados procesos que van a inducir a que haya más pigmento. Hay los factores estructurales deteriorados, como estos colágeno, elastina, en procesos de degradación máxima porque ha habido una sobreexposición, por ejemplo, a la radiación solar, que al final van a generar un entorno proinflamatorio, presencia de fibroblastos o vasos alterados que también van a desencadenar en que al final, por una serie de reacciones, haya más pigmento en la zona. Entonces, dependiendo de esta respuesta, va a determinar la estrategia de actuación sobre, os pongo, el ecosistema pigmentario completo. Entonces, al final, cuando tú tienes una mancha delante, vamos a irnos a los melasmas, que son los que más se sufren ahora en verano porque en cuanto hay algo de exposición solar no correctamente gestionada, inmediatamente se suben, se descontrola, se desmadra. Entonces, no podemos solamente pensar en ese pigmento, sino cómo está todo el entorno que rodea a ese melanocito. Y por último, la cuarta pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuánto tiempo lleva alterado el melanotopo? Esto es importantísimo, porque tenemos que poder, con esta pregunta y obviamente con la respuesta que nos den, darnos cuenta de si esa persona nos dice, bueno, era una mancha sutil que ha ido intensificándose tan lentamente hasta que de repente me he encontrado así. Y ahora, bueno, pues quiero ponerme manos a la obra. A una persona que te pueda responder, pues mira, tiene el mismo nivel de compactación y nivel de pigmentación desde hace años. Ya no sabría decirte ni cuándo. No se pueden pretender tener los mismos resultados con un entorno, con un melanotopo alterado desde hace unos meses, desde hace varios años. Entonces ahí vamos a encontrar que vamos a tener más dificultad con uno que con otro. Ahora, en cuanto a activos imprescindibles, vale. Me he querido ceñir a activos que sí o sí debieran estar presentes de una manera o de otra. Hay muchísimos más. Y de hecho, lo positivo es que nos podemos encontrar en el mercado, en este caso farmacéutico, que tenemos muchísimos laboratorios que han decidido incorporar diferentes combinaciones de diferentes activos a diferentes porcentajes para atacar esa mancha de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, yo lo que he querido es presentaros diferentes activos que van a actuar en diferentes momentos de la gestación de esta mancha para que veamos lo importante que es poder identificar a qué nivel estamos trabajando. Y empiezo por el tranexámico. Por ejemplo, ¿no? Ya os ponía aquí que en el melasma
la radiación ultravioleta, el calor, la inflamación, factores hormonales, van a favorecer que este melasma se descontrole. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido tranexámico? Al final, el ácido tranexámico funciona como análogo estructural de la lisina. Esto lo que va a hacer es que encajen los mismos receptores de la lisina, de los queratinocitos, y por lo tanto va a competir con la unión con el plasmígeno e impide que se ancle correctamente. Entonces, al final lo que va a hacer es, va a interferir por ser homólogo a esta lisina en que se desarrolle este proceso de generar pigmento. Entonces, como consecuencia, disminuye la liberación de mediadores inflamatorios vasculares implicados, como por ejemplo las prostaglandinas o el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, lo que está haciendo este tranexámico es colarse, poner, creo que tengo aquí efectivamente, mira, aquí está el desencadenante. Entonces, lo que hace él es colarse, imitar la lisina, por decirlo de alguna manera, no permite que se forme esta plasmina, entonces lo que hace es evitar que no se activen esas prostaglandinas o que ese factor de crecimiento endotelial vascular no se desencadene. Que al final esto lo que impide es que haya procesos inflamatorios en la piel que van a desencadenar en una generación de más pigmento. El cógico, aunque he de deciros que es verdad que hay activos novedosísimos que creo que os voy a hacer, si todo va bien, un webinar específicamente de uno de ellos, porque me parece que es algo digno de dedicarle un webinar completo, pero el cógico sigue ahí dando la cara y está ahí para echarnos una mano. El cógico es un metabolito fúngico que actúa como quelante del cobre situado en el centro activo de la tirosinasa. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hace este cógico? Pues pongo aquí que atrapa, ¿no? Con sus dos grupos oxigenados uno de los iones de cobre, que la enzima tirosinasa necesita para funcionar. Al final lo que impide es que la tirosina se oxide a dopa y posteriormente a dopaquinona. ¿Qué hace esto? Entonces, aquí os lo pongo, que creo que lo tengo. Sí, efectivamente. Entonces, tenemos este melanocito, dentro se encuentra este melanosoma, este orgánulo donde se va a fabricar la melanina, y dentro está tirosinasa que necesita cobre. La tirosina quiere entrar ahí con esta tirosinasa, pero ahí está nuestro cógico impidiendo esta unión para que no se desencadene esta fabricación de melanina. Entonces, digamos que como que se mete en medio, ocupa ese lugar e impide que al final se produzca la melanina, por lo tanto, habrá menos pigmento. Arbutina y alfa-arbutina. La arbutina básicamente es hidroquinona con un azúcar pegado. Entonces, esta parte que se parece a la hidroquinona tiene una forma tan similar a la tirosina, la pieza con la que la piel fabrica el pigmento, digámoslo así, os lo he puesto entre comillas, que logra hacerse pasar por ella y ocupa este sitio, un poco como lo anterior, ¿no? Donde normalmente encajaría la tirosina dentro de la enzima tirosinasa. Entonces, al final, mientras la arbutina está ahí colocada, la tirosina no puede entrar, así que no arranca ese proceso de fabricación de melanina. Pero importante, en cuanto deja de estar presente esta arbutina ahí colándose e impidiendo esta otra unión, todo vuelve a funcionar con normalidad, porque no rompe ni destruye nada, ¿vale? Entonces, una pequeña parte, que esto es verdad que se defendió hace tiempo, una pequeña parte de la rutina se puede romper en la piel y suelta algo de hidroquinona. Pero ¿qué pasa? Que es una cosa ínfima, o sea, su efecto no es por esta liberación de hidroquinona libre.
su efecto es por estar ahí impidiendo la unión. Aquí la tenemos. Compite con la rutina, compite con la tirosina y por lo tanto impide este mecanismo de la generación de melanina. El ácido acelaico, que seguramente que os suena no solamente para las manchas, sino incorporado dentro de otras situaciones como puedan ser el acné, la rosácea, ¿vale? Entonces, yo os pongo aquí que el ácido acelaico se habla de que tiene 3 mecanismos. Inhibir la tirosinasa, pero es un efecto muy débil. Entonces, este no es el principal. ¿Cuál es el importante aquí? Citotoxicidad selectiva sobre los melanocitos hiperactivos anómalos. ¿Por qué solamente sobre estos? Porque estos melanocitos tienen una membrana mucho más débil a la cual el ácido acelaico puede atravesar y puede entrar. Lo que le permite eso, entrar con más facilidad y dañar sus mitocondrias e interferir en la síntesis de ADN, reduciendo su proliferación. Pero lo importante aquí es que es solamente sobre estos que están hiperactivos o deteriorados o dañados, no sobre los normales. Este es en realidad el mecanismo estrella que tiene el ácido acelaico. Y por otra parte, tiene esa acción antiinflamatoria que inhibe la liberación de especies reactivas del oxígeno por los neutrófilos y modula citoquinas inflamatorias. Al final, este control de esta liberación de estas especies reactivas de oxígeno y estas citoquinas inflamatorias también están ayudando a que no se desencadenen mecanismos de defensa o reacciones que terminan como resultado teniendo más pigmento en la piel. Y aquí vemos que hago alusión que es importante en patologías donde hay mucha inflamación, como puedan ser el acné, la rosácea o en procesos de hiperpigmentación postinflamatoria. Aquí tenéis la estructura que os comentaba antes. Por eso, el ácido acelaico siempre va a estar presente, o debería estar presente en procesos en los que va a haber inflamación, que sabemos que está habiendo inflamación. Retinoides. Antes de empezar, dejar claro que el retinol, en este caso, no es de obligatorio cumplimiento el tener que dejarlo en época de verano. Si la persona ha tenido un buen proceso de retinización durante todo el invierno y la primavera, puede continuar con el uso de su retinoide. ¿Cuál es la cuestión? Que en realidad las conductas no son las mismas. Tu día a día no tiene las mismas agresiones en invierno que en verano. Y es ahí donde tenemos que ser conscientes de la modulación del uso del retinol que te estaba sentando bien en enero y que de repente puedas notar que en junio, después de haber estado 3 días en la playa, notas tú la piel un poco rara. Entonces, siempre lo que digo es lo siguiente, no es blanco o negro, no es llega el verano y tengo que dejar el retinol que llevo usando durante todo el invierno, como os digo. Lo que tengo es que ser consciente de cuáles son mis patrones de conducta para ver si el uso de ese retinol y las noches que he logrado incorporarlo están alineadas, son acorde con cómo me comporto yo en verano, ¿vale? Y teniendo en cuenta esto, que es algo que tenemos que preguntarle a la persona que tengamos delante, si somos los profesionales que vamos a construir la rutina, tenemos que preguntar muy bien por sus patrones de conducta. ¿Cómo es tu verano? ¿Qué es lo que sueles hacer y cómo te comportas? Para poder seguir usándolo o usarlo de una forma más estratégica, ¿vale? Entonces, retinoides son compuestos liposolubles que no pueden ser sintetizados por nuestro organismo y se obtienen a través de fuentes externas. ¿Qué es lo importante de los retinoides? Aquí os pongo que retinol o bueno, retinol, retinal, retinil, que son un cosmético, o tretinoína, adapaleno, tazaroseno en la prescripción médica
al final son derivados de la vitamina A y que tras convertirse en ácido retinoico se unen a receptores nucleares, activando, como si fuesen unos interruptores genéticos, la expresión de genes implicados en la proliferación y diferenciación de los queratinocitos. ¿Esto por qué es tan importante? Porque al final hemos visto con los activos de antes que ellos interfieren en diferentes puntos del proceso de creación de la melanina, de procesos que iban a derivar en la liberación de enzimas proinflamatorias. Entonces, lo que hacen es interrumpir, ¿no?, el proceso de generación del pigmento. Pero los retinoides son imprescindibles para que podamos ese pigmento que ya ha subido a capas más superficiales, irlo renovando e irlo retirando de la superficie. Así estamos trabajando de doble manera, inhibiendo, interrumpiendo esa fabricación y retirando todo el pigmento que vamos teniendo en capas más superficiales. Entonces, al final, acelerar este recambio lo que hace es quitar la mancha en la capa superficial y la eliminamos más rápido. Pero a la vez, también, aparte de otras propiedades que no voy a nombrar hoy, pero también se sabe que el uso de retinoides de forma recurrente genera una inhibición de la expresión de las metaloproteinasas de la matriz. Al final veíamos, perdón, al principio veíamos que estos procesos en los que la matriz está deteriorándose también influyen que el melanotopo esté alterado. Si hay uno de los activos que ayuda a que no haya tanta expresión de deterioro de la matriz extracelular, vamos a poder colaborar en que determinados procesos no se desencadenen, dando como resultado más pigmento. Aquí lo tenemos, ¿no? Retinol, esa transformación en ácido retinoico en la piel, al final lo que hace es, en esos receptores nucleares, expresar genes que aceleran esa diferenciación y, por lo tanto, generamos que este proceso de renovación de la piel se haga muchísimo más rápido de lo habitual. Por lo tanto, estas manchas se aclaran o se elimina este pigmento en las capas más superficiales. Niacinamida, que parece que la tenemos en todas partes. De unos años para acá está hasta en la sopa, pero es que es necesario que esté. Entonces, derivado de la vitamina B3, actúa en una fase de transferencia del melanosoma maduro desde estas dendritas, digamos, como acordaros que siempre se nos presenta este melanosito como si fuese un pulpo boca abajo que tiene estos tentáculos ascendentes. Entonces, este melanosoma maduro en estas dendritas del melanocito que quieren llegar hasta el queratinocito vacío. Entonces, ¿qué pasa? Este proceso está dirigido principalmente a los receptores PAR2 del queratinocito, que cuando se activa, por ejemplo, con una sobreexposición a la radiación ultravioleta, lo que quieren hacer es fagocitar estas puntas de estas dendritas que están cargadas de estos melanosomas. Entonces, ¿qué pasa? La niacinamida reduce esa fagocitosis. Entonces, lo que hace es hacer que ese queratinocito se cargue de menor porcentaje de pigmento, ¿vale? Dando como resultado, pues, que la mancha se transfiera peor, el pigmento, perdón, se transfiera peor. Los resultados clínicos, una reducción visible del pigmento, son eso, una reducción visible del pigmento con un uso habitual de entre un 5 o 10% de esta niacinamida. Prácticamente obligatorios de los inhibidores de la tirosinasa, ya que actúa en la fase del proceso completamente distinta a la de estos. Entonces, una cosa es inhibir, otra cosa es quitar el pigmento que ha llegado a las capas superficiales, y aquí tenemos a la niacinamida, que es mira, no he podido parar que se generara el pigmento, se ha generado, están estas dendritas
de este melanosito, pero voy yo, niacinamida, a intentar impedir que este queratinocito se cargue de este pigmento. Aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, habéis visto, os he querido dar como diferentes pinceladas de a qué nivel pueden estar actuando diferentes activos dentro de una fórmula cosmética, que además, si os ponéis a echar un vistazo a vuestro despigmentante de confianza, vais a ver que hay combinación de diferentes activos que seguramente os vais a encontrar varios de estos y muchos más. Entonces, ¿cómo elegimos el protocolo? ¿Cómo decido? Tenemos que tener muy presente el tipo de piel que tenemos entre las manos. La rutina en la que va a ir integrada el principio activo o los principios activos o la combinación de los diferentes activos que hemos querido introducir, puesto que no es lo mismo una persona que ame y adore la playa a una persona pues que no tiene mucho fanatismo por estar expuesto al sol y que todo lo contrario, rehuye por completo. La textura y los gustos personales son importantes. Es verdad que esa persona hay que mentalizarla de que sí o sí tiene que hacer su trabajo, que su trabajo es ser constante con el protocolo que se ha diseñado para él o para ella, para que esto tenga un efecto positivo y que terminemos el mes de septiembre, si hablamos del melasma, con el melasma totalmente controlado. Pero dentro de nuestra profesionalidad tenemos que tener presente el poder elegir una textura que sea lo más agradable, porque así tendremos adherencia al protocolo. Aquí lo que quiero es que veamos que la piel tiene que tener ya un proceso de adaptación para poder meter determinadas combinaciones. Muchas personas en invierno, por ejemplo, hacen alternancias con el retinol y el glicólico, que tienen súper adaptada la piel a tratamientos bastante intensos, pero no todo el mundo tiene por qué estar en esta situación, así que tenemos que ser conscientes de ello. Y ahora os pongo hidratar, calmar, reparar y frescor. ¿Por qué? Porque si hemos decidido incorporar una rutina muy completa de agentes despigmentantes, teniendo presente que esta persona se va a portar súper bien, no podemos perder de vista que hay mucho más daño por la radiación, que al final va a subir la temperatura, va a vasodilatar, aumentar la sudoración, aumentar los procesos inflamatorios internos, las alteraciones en el ADN, es decir, que ya hay una agresión mayor de base. Nosotros estamos intentando que no se genere más pigmento de la cuenta usando determinados agentes despigmentantes que seguramente tengan algún activo que tiene un concepto exfoliante, y hay otros que aunque no tengan un concepto exfoliante es verdad que pueden dar un poquito de sensibilidad. Entonces, no olvidemos incorporar, por favor, dentro de la rutina ceramidas. No olvidemos esos ácidos grasos esenciales 3, 6 y 9. Al final vamos a querer mantener la barrera hidrolipídica en el mejor estado posible para que la persona pueda continuar con su tratamiento despigmentante, el que hayamos considerado oportuno en verano. Meter glicerina, sulfato de zinc, os dejo algunos, pantenol. Entonces, al final de lo que se trata es de voy a construir una rutina despigmentante para esta persona, pero no me puedo olvidar de velar por esta estructura superficial que tiene que estar en perfecto estado de construcción constantemente para no tener que dejar el tratamiento porque se haya sensibilizado, y mucho menos en verano, donde estamos mucho más expuestos a que pueda haber una hiperpigmentación postinflamatoria. Como también el bisabolol, y por aquí manteca de karité, por ejemplo, en las personas que tienen pieles extremadamente secas, van a agradecer mucho que la fórmula sea rica en manteca de karité. Centella asiática, hidratante, cicatrizante, reparadora, menotónica, antioxidante.
Entonces, al final, ¿cuál era el objetivo del webinar de hoy? Que podáis ver cómo una mancha no es algo tan simple como intentar gestionar el pigmento que ha llegado a capa superficial. Tenemos que tener muy en cuenta cómo están las estructuras que forman parte de ese melanotopo, cuánto tiempo llevan alteradas, cómo ha sido el protocolo de esa persona, su protocolo, su rutina de cuidado durante todo el invierno, para poder saber a qué nivel se encuentra la tolerancia de esa piel para lo que pretendemos hacer en verano, cómo son sus comportamientos. Y muy importante, no he hablado del protector solar porque estoy dando por sentado que sabemos que sin protector solar no hay absolutamente nada que hacer contra una mancha. Pero aparte del protector solar, que haya una correcta aplicación, una correcta reaplicación y que la persona que esté preocupada por sus manchas entienda que tiene que poner medios físicos aislantes antes que le dé el sol en la piel donde estábamos quitando la mancha. Es decir, por favor, gorra, sombrero, Pamela, lo que quieras, gafas y no exponer de forma directa la piel de donde está la mancha al sol. Si creamos una rutina estupenda, tenemos presente todas las variables, y la persona no se compromete a esto último que he mencionado, protección, correcta aplicación, correcta reaplicación y el uso de medios que impidan que la radiación dé directamente en la zona, no va a haber éxito ante esto, ante la gestión de la mancha. Así que nada más.